Bien, el siguiente ejercicio es un ejercicio que se dio en el examen de admisión 2010-1 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este problema número 35 nos dice lo siguiente: se sumerge un tornillo de hierro, que viene a ser este de acá, en una solución acuosa de sulfato de cobre, los iones cobre y los iones sulfato, tal como se ilustra en la figura. Al cabo de un tiempo, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? La primera proposición nos dice: la masa total de los sólidos disminuye. La segunda proposición dice: la concentración del cobre más 2 permanece constante. Y por último, el tornillo se corroe. Se entiende por corrosión la oxidación del tornillo de hierro. Ahora, me dan de dato los potenciales estándar de reducción, que es para el caso del cobre, del ion cobre más 2 a cobre más 0,34 voltios y del hierro más 2 a hierro menos 0,44 voltios. Y además la masa molar atómica del hierro, que es 55,8, que por simplicidad la consideraremos 56, que es la forma práctica de trabajar el hierro, y para el cobre es 63,5. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, tener en cuenta que estos potenciales estándar que tenemos acá son potenciales estándar de reducción. ¿Y por qué un potencial estándar de reducción? Porque podemos observar que del cobre más 2 hacia cobre hay una reducción y del hierro más 2 hacia hierro también hay una reducción. Por lo tanto, lo que nos está representando acá son los potenciales estándar de reducción. El potencial estándar de reducción me va a dar una idea de la capacidad que tiene este proceso para que se dé, en todo caso para que ocurra la reducción. Como observamos que para el cobre más 2 su potencial de reducción es 0 más 0,34 frente al de hierro más 2, que es menos 0,44, este potencial de reducción es mayor que para el caso del hierro. Como es mayor el potencial o la capacidad para reducirse, significa que esto corresponde a la zona catódica, o sea, esto de acá actuará en el cátodo o pasará en el cátodo. Mientras que este proceso es un proceso que se va a dar en el ánodo. Obviamente no el proceso que estoy observando acá, sino el proceso opuesto. Esto corresponderá a la zona anódica o al ánodo. Entonces, si nosotros formamos las semireacciones, vamos a tener una reacción que ocurre en el ánodo y una reacción que ocurre en el cátodo. La reacción del ánodo va a ser la correspondiente a la oxidación del hierro. Invertimos esto. Y al invertirlo, vamos a tener que el hierro se convierte en hierro con carga más 2 y deja libre un par de electrones. El potencial, en este caso, sería más 0,44 voltios. Al invertir el potencial, también se invierte el signo. Y en el cátodo ocurrirá la reducción del cobre más 2, o sea, el cobre más 2 gana un par de electrones, se convierte en cobre, y en este caso el potencial vale más 0,34 voltios. Bien, entonces, ahora sumamos ambas semireacciones, y al sumar ambas semireacciones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, obviamente los 2 electrones perdidos por el hierro van a ser 2 electrones ganados por el cobre. Y el proceso final sería el siguiente: el hierro más el cobre más 2 me da como resultado lo siguiente: el hierro más 2 más el cobre metálico. Y el potencial estándar de la celda, en este caso, sería la suma de lo que observamos acá, o sea, sería más 0,78 voltios. Acuérdate que si el signo es positivo, significa que el proceso es espontáneo en el sentido en que lo estoy observando. O sea, en otras palabras, ¿qué es espontáneo? Es espontáneo que el hierro se oxide y se convierta en hierro con carga más 2. Y es espontáneo que el cobre se reduzca y se convierta en cobre metálico. Entonces, esto de acá, que lo tenemos en el papel, vamos a llevarlo a la figura. El hierro se va a oxidar frente al cobre que se va a reducir. O sea, en otras palabras, significa que el hierro va a corroerse, va a convertirse o va a pasar de hierro hacia hierro con carga más 2. O sea, significa que acá se van a generar iones hierro con carga más 2.
¿Por qué? Porque el hierro va a sufrir un proceso de oxidación. Pero como la oxidación no es independiente de la reducción, lo que se va a observar también simultáneamente es que el cobre va a reducirse y se va a empezar a depositar sobre el clavo o el tornillo de hierro. Por lo tanto, voy a tener la deposición del cobre metálico sobre el tornillo de hierro y simultáneamente que el hierro se convierte en hierro con carga más 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? La concentración del hierro, del cobre, no va a permanecer constante, va a cambiar. El hierro va a sufrir oxidación, por lo tanto el hierro se corroe. Entonces, la segunda proposición nos dice, la concentración del cobre más 2 permanece constante. Bueno, la concentración del cobre más 2 no permanece constante. El cobre abandona la solución y se deposita sobre el tornillo. La segunda proposición es una proposición falsa. ¿Ya? La segunda proposición es una proposición falsa. La tercera proposición nos dice, el tornillo se corroe. Bueno, estamos diciendo que el hierro va a sufrir oxidación de manera espontánea, por lo tanto se corroe. Esto sería verdadero. Y la primera proposición me dice, la masa total de los sólidos disminuye. Bueno, para poder resolver esto tendríamos que observar la estequiometría del proceso. Si tomamos un mol de reacción, podemos observar que la relación molar es un mol, un mol, un mol y un mol. O sea, en otras palabras, por cada mol de hierro que se va a oxidar, por cada mol de hierro que se va a oxidar, hay una mol de cobre que se va a reducir. Y por extensión, hay una mol de cobre metálico que se va a depositar. O sea, en otras palabras, por cada 56 gramos de hierro que desaparecen porque se corroe o porque el hierro pasa a la solución, lo que vamos a observar es que se va a depositar 63,5 gramos de cobre. O sea, se pasa a la solución 56 gramos de hierro más 2 por cada 63,5 gramos de cobre que se deposita en el tornillo metálico. Por lo tanto, al final, la masa total de los sólidos no disminuye, más bien aumenta, porque es mayor la masa depositada que la masa de hierro que pasa a la solución. Por lo tanto, la primera proposición en donde se me dice que la masa total de los sólidos disminuye sería falsa. Con lo cual, nos queda la alternativa de respuesta solo 3. Clave la letra C.